A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestro hermano Alejandro Holzberg. Hermano pastor, hermanos de Iglesia Puerta de Esperanza, tengan ustedes muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes y en sus hogares. Gracias al Señor por esa misericordia que tiene de tenernos aquí unidos, conectados, para que nosotros entremos dentro del ambiente espiritual. Estamos aquí, hermanos, porque queremos compartir lo que el Señor le va a hablar a usted y me va a hablar a mí. Porque yo hago la pregunta, ¿con qué intención usted se conecta, hermano, para escuchar la palabra? ¿Cuál es realmente el deseo suyo cuando está conectado? Yo pienso que vamos a tener el mismo sentir. Lo debiésemos hacer para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Muchas veces van a ser cosas que las vamos a tomar positivamente, en alegría. ¿Por qué? Porque andamos en buenos caminos. Pero también van a haber oportunidades en que no nos va a gustar de qué manera el Señor nos va a corregir a través de su palabra. Más adelante vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que tomar estos estudios, esta enseñanza. No tenemos que pensar que es uno, el ser humano, el que se quiere meter en su vida o que quiere que usted haga lo que uno quisiera. No, es la palabra, es el Señor el que le está corrigiendo. Y si le está corrigiendo y usted así lo siente, qué bueno, hermano, porque esto quiere decir que usted es hijo del Señor, porque esto quiere decir que usted es cristiano, eso quiere decir que usted ha nacido de nuevo. Pero si vamos a tomar la palabra con enojo y hasta con cólera, porque ya no queremos entonces asistir a la iglesia o no queremos participar, porque, eso fue para mí, eso fue directamente para mí. Qué bueno que fue para usted, hermano, y qué bueno que fue para mí, porque eso nos va a ayudar a que nosotros caminemos en la enseñanza como el Señor lo demanda. Entonces quiere decir que sus oídos están oyendo, valga la redundancia, espiritualmente. Esperemos entonces, hermanos, que en armonía, paz y bendición, esta conexión de este domingo sea para un buen fruto, sea para que la enseñanza nos quede dentro de nuestro corazón y podamos ponerla en práctica. Pero ante todo, que nosotros con alegría la aceptemos. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2:13, porque tiene que ver cómo nosotros nos tenemos que comportar a la hora de estar escuchando la palabra. ¿Cómo es que la tenemos que asimilar? Miren o escuchen lo que Pablo, muy alegre, le habla a Tesalónica a través de este versículo. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si somos creyentes, así va la palabra a actuar en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero mire Pablo, ¿por qué está aquí contento con Tesalónica? Porque les está diciendo, y él se dio cuenta de que Tesalónica recibió, no como palabra de hombre, sino como palabra en verdad, que es la palabra de Dios. Así tenemos que recibir nosotros la palabra, hermanos, como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Estando en esa sintonía, van a ver qué rico se siente de veras y qué paz la que nos deja las escrituras, lo que el Señor nos quiere hablar. Nuestro título, condiciones para ser bienaventurado. O sea que tenemos condiciones para ser bienaventurados. La bienaventuranza, ahí se recuerdan que es una promesa del Señor,
que se convierte en bendición. Pero para ello, el Señor nos condiciona. Vamos a estar caminando de la mano del Señor en Mateo 5, 1, 12, Lucas 11, 27, 28, Lucas 12, 35, 40, Juan 13, 15, 17 y Juan 20, 29. Significado de bienaventuranza. Bienaventuranza, sentencia bíblica hecha por Jesús en el Sermón de la Montaña, que empieza con la palabra bienaventurados y que promete la felicidad celestial a los desposeídos de la tierra. Nuestro pensamiento central. Las bienaventuranzas son promesas divinas para los que manifiestan en su vida los valores y las actitudes que agradan a Dios. Son promesas divinas, son promesas de Dios, pero siempre y cuando en nuestra vida nosotros manifestemos, hermanos, los valores y las actitudes, obviamente, que agradan a Dios. Nuestro texto áureo. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo los que escuchan la palabra, no, los que oyen, porque no es lo mismo escuchar que oír. Y qué mejor si la guardamos, porque si no guardamos la palabra, hermanos, por gusto estuvimos escuchando la palabra. Esto lo vamos, el texto áureo en Lucas 11, 28. El Salmo 1:1. Miren lo que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Imagínense ustedes o pónganse a pensar quién realmente ha cumplido lo que este versículo dice. Ya me imagino que ya lo tienen en mente. Así nació y así murió. Claro, lo estamos hablando en carne, nuestro Señor Jesucristo. Él nunca pecó. Ahora me pregunto, o pregúntense ustedes, ¿será que este versículo también puede darse para algunos hermanos en nuestra congregación? Claro que sí. Hay jóvenes y hay niños que gracias a sus padres han crecido en lugares cristianos. Por lo tanto, aún no han estado en consejo de malos, ni han estado en camino de pecadores, ni se han sentado en silla de escarnecedores. Por eso esta enseñanza va a hablar de cómo estos hermanos que se han mantenido bajo este versículo sigan en esa lucha y sigan en ese final, que esto le va a agradar a Dios y hay una bienaventuranza para estos hermanos. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué este proverbio? ¿Por qué el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia? Ahí se recuerdan que Dios nos hizo a su semejanza y también que Él quiere que nosotros seamos imitadores de Él. Por lo tanto, ¿qué relación tiene este proverbio 3:13 con el proverbio 3:19? Leámoslo. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Ahí están las dos palabras que se relacionan con la bienaventuranza del proverbio 3:13. Con sabiduría fundó la tierra y Jehová quiere que el hombre halle la sabiduría. Afirmó los cielos con inteligencia. Él quiere que nosotros los hombres obtengamos inteligencia, que seamos semejantes a Él. Por eso me llamó la atención la relación entre estos dos proverbios. Los objetivos de este estudio. Pongámosle mucha atención. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros asimilemos a través y al terminar este estudio?
Entender lo que significa ser bienaventurado o dichoso en el concepto divino. Reflexionar en las verdades que encierran las bienaventuranzas. Esforzarnos por apropiarnos de cada una de las promesas dadas por Jesús en las bienaventuranzas. Promesas que dio Jesús para que seamos bienaventurados. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender, ¿verdad?, el concepto divino. Hermanos, la vida moderna se caracteriza por el exceso de trabajo, por la ansiedad, el estrés y hasta la depresión. Nuevas enfermedades y epidemias llenan los hospitales y son una tragedia para las comunidades de más escasos recursos. El número de suicidios e intentos de suicidios ha aumentado alarmantemente. Las familias que no se han sometido al señorío de Cristo ni se rigen por la palabra de Dios siguen desmoronándose. El desempleo aumenta a medida que crece la población. Los desastres naturales y los cambios climáticos hacen que pueblos enteros sean devastados. La erosión física, moral y espiritual a causa de las drogas, el sexo y otros vicios perniciosos mantienen a mucha gente en la miseria y la desesperación. Sin embargo, en nuestro mundo, la Iglesia de Cristo tiene razones para sentirse victoriosa, porque en medio de la crisis, los cristianos somos un pueblo bienaventurado. Pero, ¿qué es ser bienaventurado, hermanos? La palabra, según el diccionario, significa afortunado y feliz. Es decir, alguien que es sumamente bendecido. Pero bíblicamente es bienaventurado aquel a quien el Señor bendice de tal manera que eso le produce felicidad. Pero la bendición del Señor, según lo que nos dice la Biblia, no es lo que muchos piensan. De manera normal y humana, generalmente se supone que ser bendecidos por Dios tiene que ver con la abundancia de los bienes materiales y la buena salud física. Sin embargo, al leer las Escrituras nos damos cuenta de que no se trata de tales cosas. En realidad, somos bendecidos por el Señor mediante la operación que Él hace para que nosotros lleguemos a manifestar sus virtudes divinas, de manera que tal condición viene a causarnos felicidad. Podemos decir entonces que ser bienaventurados es experimentar la felicidad que viene por haber llenado el deseo del corazón de Dios, o sea, por haber realizado su voluntad. En esta lección veremos las condiciones y los requisitos que tenemos que reunir para participar de esas bendiciones. Valores que nos hacen bienaventurados. Vamos a ver qué valores son. Vamos a estar en Mateo 5, del 1 al 12. Virtudes personales de la vida cristiana. ¿Qué virtudes tenemos que tener nosotros, hermanos, para estar en nuestra vida cristiana? Dice así el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las 4 primeras bendiciones son de carácter personal y tienen que ver con las relaciones del creyente con Dios, de usted, hermano, y yo
con Dios, esas relaciones. Por eso tenemos que tener estas virtudes. Vamos con la primera virtud que dice, los pobres en espíritu pueden llegar a ser bienaventurados porque reconocen su necesidad espiritual y se postran humildemente ante el Señor. A Dios le agrada esta actitud. Eso lo podemos leer, hermanos, en Salmo 34:18. Miremos la otra virtud. Los que lloran también pueden ser felices si con su llanto están demostrando que en realidad están quebrantados de corazón y derraman su alma ante el altar para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo podemos ver en Hebreos 4:16. Miremos la otra virtud que tenemos que tener como personas en la vida cristiana. Los mansos recibirán la tierra por heredad si se someten a la voluntad de Dios y en todo. Esta es una promesa para el milenio, pero empieza a perfilarse ahora. El ejemplo perfecto en esto es Jesús, quien dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto está en Mateo 11:29. Si somos humildes, hermanos, de corazón, mire lo que dice el Señor, vamos a hallar descanso para vuestras almas. Muchas veces nos sentimos cansados, ¿verdad, hermanos? ¿Cansados de qué, hermanos? Pero si nosotros seguimos lo que el Señor nos dice, Él aquí nos está diciendo que vamos a tener descanso en vuestras almas. Así que, hermanos, sigamos en la lucha, sigamos sometiéndonos a la palabra del Señor. La otra virtud, los que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que buscan con todo su corazón la salvación por la fe. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cómo demostramos nosotros que tenemos hambre y sed de justicia? Con nuestros actos, en la forma que usted realmente lee la palabra, en la forma que usted se congrega, el interés que usted toma para conectarse. Eso quiere decir que entonces tenemos hambre y sed del conocimiento de la palabra. Y por ende, el Señor nos da ese deseo, esa promesa de bienaventuranza. Pero también tenemos que tener relaciones sociales del cristiano en la iglesia. Esas relaciones sociales con nuestros hermanos en la iglesia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren estas tres relaciones que tenemos que tener como cristianos en la iglesia. Las tres bienaventuranzas de este pasaje tienen que ver con las relaciones de los creyentes con sus hermanos. Los misericordiosos, dice, sienten una enorme felicidad en su alma cuando tratan a otros con la misma bondad con que Dios los ha tratado. A ellos, un ejemplo de esto es el acto del rey David hacia Mefiboset, el único descendiente de Saúl. David reconoció que estaba en el trono de Israel con toda la gloria que Dios le había dado, era únicamente por la misericordia de él, por la misericordia de Dios divina. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 7:18. En respuesta a todos los favores que había recibido de Dios, este rey bondadoso decidió hacer bien a alguien que quedara de la estirpe del que fue su peor enemigo. Entonces dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Esto lo vamos a leer en 2 de Samuel 9:11. Y tenemos los de limpio corazón, porque ya han pasado por el proceso de reconocer su bancarrota espiritual, se han postrado ante Dios con un corazón contrito y humillado, han llorado arrepentidos
y el Señor ha cambiado su lamento en baile. Ahora, por la gracia del Señor, les ha sido aplicados los méritos de la sangre del Cordero de Dios. Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto lo podemos ver en Primera de Juan 1:7. Tenemos que estar limpios de corazón si queremos tener una buena relación con nuestros hermanos de la iglesia. Porque si no estamos limpios de corazón, ¿qué consejo le podemos dar a algún hermano que se acerque a nosotros? Que en ese momento él esté pasando por situaciones difíciles. Y si nosotros no tenemos limpio nuestro corazón, es seguro que no le vamos a dar un consejo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener bien arraigado ese tipo de relación, ese tipo de corazón para que nosotros podamos darle a entender al hermano con firmeza y seguridad lo que el Señor quiere de él. Los pacificadores son llamados hijos de Dios, pues su naturaleza espiritual ha sido regenerada, su corazón ha sido limpio y tienen paz en su alma. Solo un creyente salvo, perdonado y justificado tiene paz en lo profundo de su ser y se siente en la capacidad de proyectar esa paz a otros. A eso nos manda el Señor, a darle y a proyectar paz a nuestros hermanos que en sus momentos difíciles no sienten sosiego. Pero ahí se recuerdan, porque hay que ver para atrás. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Hay veces que necesitamos, muchas veces que necesitamos de alguien. Y qué mejor que esté bien en los caminos del Señor para que nos dé aliento, para que nos hable de la palabra, para que nos dé un sentir positivo en nuestra desesperación, para que nos ayude a encaminarnos nuevamente en el camino, valga la redundancia, que el Señor quiere para usted y quiere para mí. Valores que constituyen la firmeza del cristiano. Tenemos que tener valores, hermanos, para que tengamos una constitución firme dentro de nuestro cristianismo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me llama mucho la atención el versículo 11 donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No nos preocupemos, hermanos, de las murmuraciones. No nos preocupemos de lo que el hermano puede hablar de nosotros y mucho menos de los que están fuera de nuestra congregación, que son impíos. Ellos no conocen los caminos del Señor. Ellos no pueden entender la felicidad que nosotros tenemos. Ellos no van a entender el comportamiento que nosotros tenemos que tener como cristianos, porque nosotros sí obedecemos al Señor. No obedecemos a ese diablo que anda en la calle. No obedecemos al pecado. Pero como ellos están en pecado, ellos quisieran que nosotros compartiéramos con ellos lo que ellos piensan, pero se dan cuenta que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Como a ellos no les gusta que ser reprendidos en el nombre del Señor, no les gusta que uno les dé consejo por lo malo que están haciendo, entonces ahí es donde van a entrar las murmuraciones, ahí es donde van a entrar los señalamientos, pero nosotros, con el amor de Dios y con la firmeza que tenemos como cristianos, no nos tiene que dar efecto, no nos tiene que perjudicar. Una hermana me dijo una vez, hermano, usted siga su camino hasta el final. Usted no mire alrededor, porque si ve alrededor, puede haber que ahí hayan piedras de tropiezo. Así lo tenemos que hacer, hermanos. Sigamos adelante. Miren lo que dice el 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En eso pensemos. ¿En qué es lo que el Señor nos va a dar? Las promesas del Señor. Hermanos,
nos tienen que mantener en alerta, porque esas promesas sí valen la pena, no las promesas del hombre, no las promesas en la vida secular que tenemos. Claro, hay situaciones que nos dan alegrías en nuestra vida secular, pero que quede claro, es por la bendición de nuestro Señor. Las dos últimas de esta lista de bienaventuranzas describen los valores espirituales que le dan firmeza al testimonio cristiano. Los que padecen persecución por causa de la justicia también son designados por Jesús como dignos poseedores, hermanos, del reino de los cielos, igual que los pobres en espíritu. Esto es así porque en ambos casos el espíritu humano está quebrantado y se refugia confiadamente en la ayuda del Todopoderoso. Aquí Jesús no se refiere a la justicia de la ley mosaica, ni mucho menos a la de los hombres, como los sistemas que rigen en los pueblos del mundo. La justicia, como lo vimos anteriormente, es el evangelio de salvación. Los primeros cristianos fueron perseguidos por una variedad de razones. Los judíos los perseguían considerándoles heréticos. Los romanos acusaban a los cristianos de actuar de una manera inmoral. El apóstol Pedro dijo: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermanos, sigamos adelante. Los que son vituperados y perseguidos por la causa de Cristo Jesús deben gozarse y alegrarse, porque su galardón es grande en los cielos. La causa de Cristo es el Evangelio. De manera que hay mucha relación entre sufrir por la causa de la justicia y sufrir por la causa de Jesús. Actitudes para ser bienaventurados. Hay que tener actitudes, hay que actuar. ¿Pero qué tipo de actitudes, hermanos? Miremoslo acá. Vamos a estar en Lucas 11, 27, 28, Lucas 12, 35, 40, Juan 13, 15, 17 y Juan 20, 29. Oír la palabra de Dios y guardarla. Esa es una actitud que tenemos que tener. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muchos le atribuyen, hermanos, a María o a algún santo las cosas que hace Jesús. Al oír estas enseñanzas tan maravillosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es evidente que esta oyente del maestro estaba atribuyendo la gloria de todo lo que veía a María, la madre de nuestro Salvador. Lo que hizo esta mujer se ha hecho costumbre a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy hay muchos que tienen en gran estima a María, lo cual no es nada mal. Lo malo es que se le atribuya un poder, una majestad y una posición que realmente nunca ha tenido en el plan de Dios para la salvación. La bienaventuranza es para el que oye y guarda la palabra de Dios. Jesús en ningún momento negó que su Santa Madre fuera bienaventurada. Ninguna otra mujer había servido a Dios de manera tan especial como ella, pues fue el instrumento que el Señor utilizó para que el verbo se hiciera carne. Esto lo vemos en Juan 1:14. Jesús, al oír los elogios a su madre de parte de esta admiradora, respondió con vehemencia y autoridad: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que si obedecemos la palabra de Dios, la dicha es nuestra, hermanos.
ser fieles hasta la venida del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Otra actitud necesaria para que el cristiano sea bienaventurado y disfrute de dicha perdurable de los salvos es la fidelidad. Esta parábola de los siervos vigilantes nos enseña una lección de muchísima importancia. La venida del Señor está a las puertas. No hay tiempo que perder. Es mandato de Cristo. Ceñir nuestros lomos significa asimilar diariamente la verdad de las Escrituras, vivir en obediencia, difundir el Evangelio. El reino de Dios se caracteriza por la anticipación, estar siempre velando, esperando el retorno de Cristo, listos para recibirlo con las lámparas encendidas y con mucho aceite en las vasijas. Esto lo vemos en Mateo 25 del 1 al 13. En estos tiempos, hermanos, hay muchos cristianos que solamente son de nombre, porque en sus actitudes y comportamiento viven sin ninguna relación con Dios y ya han perdido lo que es el primer amor, cuando aceptaron a Jesús en su corazón. Los cristianos debemos estar en pie de guerra contra nuestros enemigos. Parte de ellos es el diablo. Él no duerme, hermanos, sino está siempre buscando la manera de sorprendernos en algo y hacernos fracasar. El triunfo más grande de Satanás es distraer a los cristianos para que no estemos preparados para la venida del Señor. ¿De qué manera, hermano, Satanás lo distrae a usted algunas veces? Esas distracciones son las que no permiten que nosotros nos conectemos como estamos conectados ahora. Por eso siéntase bienaventurado. Esas situaciones que el diablo nos pone, ¿verdad?, de zancadilla, son las que no permiten que usted escudriñe la palabra, que usted sea constante, ¿verdad?, al reunirse en la congregación, que usted le siga sirviendo al Señor. Eso es lo que el Satanás quiere, desviarlo, llamar a través de otras atenciones para que usted sea completamente desordenado y esté usted no en los caminos del Señor, sino que esté separado de ellos, aún siendo cristiano, hermano. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Será que usted va a tener encendidas sus lámparas? ¿Será que usted va a estar preparado? ¿Yo voy a estar preparado? Por eso tengamos cuidado. ¿Cuáles son realmente las prioridades que el diablo nos mete en nuestra vida secular para que nosotros dediquemos ese tiempo a ello? Ahí es donde él nos gana. Ahí es donde él se siente contento. No le demos al diablo, hermanos, esa libertad, porque entonces nuestro espíritu, ¿qué va a pasar? Se va a contristar, ¿verdad, hermanos? Vamos a bajar ese nivel. Mantengamos nuestra alma, nuestro corazón con ese Espíritu Santo a nivel, pero ese nivel que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nos venga una tribulación, cuando nos venga un problema,
Principalmente ahorita. ¿En qué problema está todo el mundo? En la pandemia, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo la tomó usted? ¿Cómo la tomó su familia? Usted que trabaja, ¿cómo lo tomaron en su trabajo? ¿Será que usted fue positivo a la hora de que tomaran determinaciones en su trabajo y dijeran cosas negativas? ¿Será que usted, como estaba lleno del Espíritu Santo, dio una opinión diferente a la que tal vez estaba dando su jefe? ¿Será que usted sintió un temor grande? Claro, hay que estar dentro de los reglamentos de seguridad sanitaria, obviamente. Hay que tomar, pues, esos lineamientos. Nos tenemos que proteger, pero dentro de nuestro corazón tiene que haber fortaleza. Fortaleza para que estemos seguros que a nosotros no va a llegar esa peste. Pero tenemos que confiar en el Señor. No tenemos que estar distraídos con esas distracciones que Satanás nos da en nuestra vida secular. Preparémonos, hermanos. Estemos nosotros en la palabra del Señor, compenetrados, para que así como Pablo estuvo contento con los Tesalónica, así nuestro Señor esté contento con cada uno de nosotros. Porque esa es parte de la bienaventuranza. Que usted se sienta satisfecho de agradar al Señor, porque usted está consciente de que el Señor está contento de saber su vida cristiana, de saber que andamos en los caminos del Señor. Eso quiere el Señor. Por eso es que es importante la conexión, ya que no nos podemos reunir en nuestro templo, que estemos conectados, que estemos estudiando la palabra, porque en algún momento, por algún problema en nuestro hogar, por algún problema en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ah, tambaleamos, ¿verdad, hermanos? No nos sentimos seguros, sentimos alguna pena, alguna angustia, alguna persecución. ¿Pero por qué? Porque no estamos caminando como la palabra dice. Pero si caminamos como la palabra dice, si nosotros andamos en esas virtudes que el Señor nos da, nos pide para que seamos bienaventurados, es seguro, hermanos, que en la tribulación vamos a sentir gozo y paz, como lo sintió Pablo en su ministerio. Seguir el ejemplo de Jesús en todo. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Claro que las sabemos, hermano. Claro que sabemos lo que el Señor nos está hablando acá. Pero, ¿será que las hacemos? ¿Será que las practicamos? Esa es realmente la duda, ¿verdad, hermanos? Eso solo usted y yo lo sabemos. Pero, por favor, sigamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad, hermanos? El evento que se describe en este pasaje fue el lavado de los pies, una lección de humildad y servicio. Eso lo vemos en Juan 13, 4, 5. Lo importante, hermanos, en este acontecimiento es que notemos el lugar que tiene la vida cristiana, la obediencia y el anhelo, nuestro ser importante que es Cristo, en todo, hermanos. De nada sirve imitarlo en un acto como este y dejar a un lado las demás cosas que Él quiere que hagamos en su nombre. Esto lo sabremos solo escudriñando la palabra del Señor. La bienaventuranza no es para el que conoce la Biblia, es para el que se somete a la voluntad de Dios. Si nosotros conocemos la Biblia, pero solo la conocemos sin someternos a la voluntad de Dios, de nada sirve. Sometámonos a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no solo oigamos la palabra, sino que la guardemos, como dijimos anteriormente, ¿verdad, hermanos?
No ver para creer, sino creer para ver. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El último caso que escogimos para concluir esta lección tiene que ver con una actitud de fe y aceptación. Tomás no estaba con los demás discípulos cuando Jesús se apareció en medio de ellos en el aposento alto, donde solían reunirse. Cuando Tomás regresó, todos con gran emoción le contaban cómo los había visitado el Señor. Él en su incredulidad les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso lo vemos en Juan 20:25. Días después volvió a visitarlos el Señor, estando presente Tomás. Entonces Jesús lo desafió, diciéndole, pon tu mano y pon tus dedos, tocadme mis heridas y meted tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro ruego al Señor debe ser que nuestra fe no falte y creerle a Él. Esto lo vemos en 2 Corintios 4:18. Es cierto que una bienaventuranza es una bendición, hermanos, de Dios, pero para que venga hay que reunir ciertas condiciones, como las condiciones que vimos en este estudio anteriormente. Hermanos, aquí ya he terminado mi estudio y no me queda más que decirles con este pensamiento, bienaventurados mis hermanos de Iglesia Puerta de Esperanza, que oyen la palabra de Dios y la guardan. Solo así vamos a ser bienaventurados, hermanos, de esta manera. Hermanos, espero que de veras, que en serio, el mensaje, haya llegado a su corazón, que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros, principalmente para mí. No me queda más que desearles un feliz domingo al lado de su linda familia. Bendiciones, hermanos, y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.